Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La emoción me embarga hoy, y no es para menos. Tenemos un tema de esos que incendian las redes sociales y hacen temblar los cimientos del fandom. Si lo has leído bien en el título, vamos a sumergirnos, una vez más, en el universo de Kan-Yaman y de Method Demir. Pero esta vez, la cosa viene con un bombazo que no te puedes perder. ¿Nueva casa, nueva vida? ¿Acaso la llama entre estos dos íconos turcos, que nos robaron el aliento con su química, se ha reavivado con una intensidad que creíamos extinta? Agárrense fuerte porque hoy vamos a desmenuzar minuciosamente todos los rumores que han estado circulando como pólvora, las evidencias sutiles pero reveladoras, y las esperanzas, esas que nos negamos a dejar morir, que giran en torno a esta posible reconciliación que nos tiene a todos al borde del asiento. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos, donde diseccionamos tus series y actores turcos favoritos con la pasión y el detalle que te mereces. Así que sin más preámbulos, vamos allá. A ver, seamos completamente honestos por un momento. ¿Quién de ustedes, verdaderos fans de las series turcas, no suspiró, aunque fuera en secreto, con la química absolutamente explosiva que Kan-Yaman y Demet Özdemir derrochaban a raudales en cada episodio de Erkenci? La serie desde el primer momento se convirtió en un auténtico fenómeno mundial, un tsunami de popularidad que arrasó con todo a su paso. Y gran parte de ese éxito arrollador, seamos justos, se debió a la innegable conexión que existía entre ellos, una corriente eléctrica palpable que traspasaba la pantalla y nos dejaba boquiabiertos. Sus personajes, Kandibit y Sanemayden, nos enamoraron perdidamente con su romance torbellino, sus peleas dramáticas dignas de una telenovela clásica, y sus reconciliaciones apasionadas que nos hacían creer en el amor verdadero. Era como tener el privilegio de presenciar un cuento de hadas moderno, una historia de amor épica desarrollándose ante nuestros propios ojos, semana tras semana. Y claro, como era inevitable, esa magia, esa aura especial que los envolvía, trascendió los límites de la pantalla. Los fans, nosotros, nos volvimos locos, obsesionados, casi detectives privados, intentando descifrar cada gesto, cada mirada, cada palabra, para determinar si lo que estábamos viendo era simple actuación, el resultado de un talento innegable, o si había algo más, algo profundo y real, entre ellos dos. Durante todo el tiempo que Erkenci estuvo en emisión, los rumores sobre un romance secreto entre Kan y Demet eran constantes e incesantes. Cada nueva aparición pública, cada mirada cómplice captada por las cámaras, cada broma intercambiada en las entrevistas, todo, absolutamente todo, alimentaba la fantasía colectiva de que eran la pareja perfecta, destinada a estar junta también fuera de la pantalla. Pero como suele suceder en estos casos, donde la vida real se entrelaza con la ficción, la verdad permanecía envuelta en un halo de misterio, como un secreto celosamente guardado. Ellos, astutos, nunca confirmaron ni negaron rotundamente la existencia de una relación. Jugaban al despiste alimentando la curiosidad del público, dejando a los fans con la miel en los labios y la esperanza intacta, como una llama que se niega a extinguirse por completo. Luego, como suele ocurrir también en el mundo del espectáculo, la serie llegó a su final. Y con ella, aparentemente, la cercanía, la conexión especial entre Kan y Demet se desvaneció como el humo. Ambos tomaron caminos separados, emprendiendo nuevos proyectos profesionales que los llevaron en direcciones diferentes y, al parecer, también iniciando nuevas relaciones personales que parecían confirmar que el romance entre ellos había sido solo un espejismo. Kan se fue a Italia, donde su carisma y talento lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndose en una estrella aún más grande, protagonizando series de éxito que batieron récords de audiencia y trabajando con marcas de renombre, consolidándose como un ícono de la moda y el estilo. Demet, por su parte, continuó triunfando en su Turquía natal, protagonizando nuevas series y películas que la afianzaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país, una figura imprescindible en la industria del entretenimiento turco. Pero, siempre hay un pero que nos impide perder la esperanza. A pesar de la distancia física, de los compromisos profesionales y de las nuevas relaciones sentimentales, la llama de la esperanza, esa que arde en el corazón de los fans, nunca se apagó por completo. A pesar de todo, los fans nunca dejaron de soñar, de fantasear, de imaginar una posible reconciliación entre Kan y Demet. Los comentarios fervientes en las redes sociales, los montajes de fotos y vídeos que comparaban sus gestos y miradas, las peticiones desesperadas de que volvieran a trabajar juntos, todo era una muestra palpable del deseo ferviente, casi obsesivo, de que volvieran a estar juntos, de que el amor que parecía haber existido entre ellos resurgiera de las cenizas.
Y de vez en cuando alguna que otra noticia, algún rumor persistente alimentaba aún más esa esperanza latente, como un rayo de sol que ilumina un día nublado. Y ahora, señoras y señores, llegamos al meollo del asunto, al plato fuerte, al bombazo que ha sacudido las redes sociales en los últimos días y que ha despertado la euforia entre los fans. Los rumores de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar juntos de nuevo han resurgido con una fuerza inusitada, como un volcán que entra en erupción después de años de inactividad. ¿La razón? Al parecer, y aquí viene lo jugoso, ambos han sido vistos, por separado pero en las mismas fechas, buscando casa en la misma zona exclusiva de Estambul. Sí, lo que oyes. No se trata de una simple coincidencia, de un encuentro casual en una cafetería o en un evento público. Según algunas fuentes cercanas a los actores, que prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, ambos estarían buscando un nuevo hogar, un refugio personal, en una zona tranquila y exclusiva de la ciudad, lejos del bullicio y el estrés del centro. ¿Qué significa todo esto? Pues bien, las especulaciones, como era de esperar, están a la orden del día, desatadas como una tormenta. Algunos, los más escépticos y realistas, creen que simplemente están buscando un nuevo lugar donde vivir, sin que haya ninguna relación romántica entre ellos. Argumentan que Estambul es una ciudad grande y que es posible que ambos hayan coincidido en la misma zona por casualidad. Otros, los más optimistas, los que se aferran a la esperanza con uñas y dientes, piensan que esto es una clara señal, una prueba irrefutable de que están intentando retomar su relación, de que quieren darse una segunda oportunidad para que el amor triunfe. Incluso hay quienes, llevados por la emoción y la fantasía, se atreven a decir que podrían estar planeando formar una familia, que este nuevo hogar sería el nido de amor donde construirían su futuro juntos. Ojo, calma. No nos adelantemos demasiado. Todavía no hay nada confirmado y debemos mantener la cabeza fría. Pero, ¿qué evidencias tenemos además de los rumores sobre la búsqueda de casa? ¿Existen otras pistas que nos permitan vislumbrar la verdad detrás de esta historia? Pues bien, hay algunos detalles que podrían indicar que algo se está cociendo entre ellos, que la llama del amor podría estar reavivándose lentamente. Por ejemplo, hace poco tiempo ambos coincidieron en un evento benéfico en Estambul, una gala de recaudación de fondos para una causa noble. Aunque no se les vio interactuar directamente, no hubo fotos juntos ni declaraciones conjuntas, algunos testigos aseguran que se cruzaron miradas y sonrisas cómplices, gestos sutiles pero reveladores que no escaparon a la atención de los fans más observadores. Además, en las últimas semanas, ambos han estado más activos en sus respectivas cuentas de redes sociales, publicando fotos y mensajes que algunos interpretan como indirectas el uno al otro como guiños secretos que solo ellos entienden. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, interpretaciones subjetivas basadas en rumores y pistas sutiles. No hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ni Can ni Demet han hecho declaraciones al respecto, manteniendo un silencio prudente que alimenta aún más la incertidumbre. Pero como dice el viejo y sabio dicho popular, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza, con un caudal que inunda las redes sociales y los foros de fans. La posibilidad, aunque remota, de que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos de nuevo es algo que emociona a miles de fans en todo el mundo, que sueñan con un final feliz para esta historia de amor que comenzó en la pantalla y que podría tener un nuevo capítulo en la vida real. Y mientras esperamos una confirmación oficial, podemos seguir soñando con ese reencuentro mágico que tanto anhelamos, con esa segunda oportunidad que merecen. Ahora bien, es importante ser realistas, mantener los pies en la tierra y no dejarnos llevar por la fantasía. La vida de los famosos, como todos sabemos, está llena de presiones y desafíos. Las relaciones sentimentales, sobre todo las que nacen bajo el foco mediático, son especialmente difíciles de mantener, ya que están expuestas al escrutinio público y a la constante intromisión de los medios de comunicación. Can y Demet son dos personas muy queridas y admiradas, dos estrellas que brillan con luz propia, pero también son personas con sus propios miedos, inseguridades y sueños, con sus propias vidas personales que merecen ser respetadas. Si deciden darse una nueva oportunidad, si deciden apostar por el amor una vez más, merecen todo nuestro respeto y apoyo incondicional. Y si no es así, si deciden seguir caminos separados, también debemos respetar su decisión, entender que cada uno tiene derecho a elegir su propio destino y a buscar la felicidad donde la encuentre. Lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que la historia de Can y Demet es una historia que nos ha tocado el corazón a muchos, que nos ha hecho vibrar con cada episodio de Erkencicus.
Su talento innegable, su carisma arrollador y su química explosiva en la pantalla nos han hecho soñar con el amor verdadero, con la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela, con la idea de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y aunque no sepamos qué les depara el futuro, aunque no podamos predecir si volverán a estar juntos o no, siempre recordaremos con cariño los momentos mágicos que nos regalaron en Erkencicus, los momentos que nos hicieron reír, llorar y creer en el amor. Y aquí llegamos al final de este vídeo cargado de rumores, especulaciones y esperanzas. Hemos repasado la historia de Can Yaman y de Method Demir, desde sus inicios en Erkencicus hasta los últimos rumores sobre su posible reconciliación. Hemos analizado las evidencias, las pistas y los gestos sutiles que podrían indicar que algo se está cociendo entre ellos. Y hemos concluido que aunque no hay nada confirmado, la llama de la esperanza sigue viva, brillando con fuerza en el corazón de los fans. Quiero agradecerles a todos, de corazón, por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho soñar un poquito. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos? ¿Qué les pareció Erkencicus? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre nuestros temas favoritos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo en este canal, a llegar a más personas que comparten nuestra pasión por las series turcas. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.